En este video vamos a ver sistemas de medición de ángulos. Dentro de los sistemas de medición de ángulo vamos a repasar rapidito el sistema sexagesimal. Este es el sistema de medición de ángulo usual, en donde la unidad de medida es el grado sexagesimal. Este grado sexagesimal se divide en minutos. Un grado tiene 60 minutos y un minuto se divide en 60 segundos. Pero nosotros en este video vamos a hacer hincapié en el sistema radial o circular. Para medir un ángulo en este sistema, lo imaginamos inmerso en una circunferencia, en donde el centro de la circunferencia es el vértice del ángulo. Al estar el ángulo inmerso en una circunferencia, subtiende un arco. Entonces, para medir un ángulo en este sistema, vemos la cantidad de veces que el radio entra en el arco. Entonces decimos que la cantidad de veces se llama radianes. Es decir, un ángulo medido radianes es la cantidad de veces que el radio entra en el arco que forma dicho ángulo central en una circunferencia. En este ejemplo, el arco mide lo mismo que mide el radio. Es decir, que si yo quiero saber cuántas veces el radio entra en el arco, vemos que entra una sola vez. Entonces, este ángulo es de 1 radián. Es decir, que un ángulo mide 1 radián porque el radio entra una vez en el arco. Para medir cualquier ángulo en este sistema, lo que tengo que hacer es el cociente entre la longitud del arco y el radio. De esta manera vamos a ver cuántas veces el radio entra en esa longitud del arco. Vamos con otro ejemplo. En este, el ángulo alfa mide 2 radianes. ¿Por qué? Porque el radio entra 2 veces en el arco. Si hacemos la división entre sus longitudes, el arco mide 6, el radio mide 3, la división nos da 2. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué quiere decir que un ángulo mide 2 radianes? Quiere decir que el radio entra 2 veces en el arco. Bueno, una de las medidas, y esto nos va a permitir a nosotros hacer el cambio de un sistema a otro, es saber cuánto mide un ángulo de un giro en el sistema radial. Entonces, para saber cuánto mide un ángulo, tenemos que hacer este cociente entre la longitud del arco y el radio. Como nosotros estamos trabajando con la longitud del arco y estamos viendo un ángulo de un giro, el arco es toda la longitud de la circunferencia. La longitud de una circunferencia es 2pi por el radio. Dividido el radio con el radio se cancela, entonces me queda 2pi radianes. ¿Qué quiere decir? Esto si lo convertimos en número decimal, ¿por qué es aproximado? Porque pi es un número irracional, entonces sería imposible escribir todas las cifras decimales. Entonces lo tengo que aproximar. Me da 6,28 radianes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el radio entra en todo el arco, en toda la longitud de la circunferencia 6 veces y un poquito más. Esto nos va a permitir a nosotros hacer el cambio de unidades. Si comparamos en los dos sistemas la medición de los ángulos comunes. Un ángulo de un giro, acabamos de ver que en el sistema radial mide 2pi. En el sistema sexagesimal ya sabíamos 360. Un ángulo llano, que es la mitad de un giro, mide 180 en el sistema sexagesimal y en el radial va a ser la mitad de 2pi, es decir, pi. Un ángulo recto, 90 en el sexagesimal, medio pi en radial. Y un ángulo nulo, 0 grados, 0 pi en el sistema radial. ¿Por qué he marcado en oscuro este renglón que relaciona 180 grados sexagesimal con pi? Porque es el que vamos a usar para hacer cambios de unidades de un sistema al otro. Vamos a comenzar con lo más clásico. ¿Cuánto mide un radián en el sistema sexagesimal? Entonces, yo quiero saber este ángulo. ¿Cuánto mide? Por la gráfica vemos que mide aproximadamente 60 grados. Bueno, vamos a ver el valor exacto. Entonces, para hacer esta conversión de unidades hay dos técnicas. La regla de 3 simple y la otra se llama factor unitario. En la regla de 3 simple aplicamos las relaciones que acabamos de ver. Sabemos que pi radianes equivale a 180. Un radián va a equivaler a x. Entonces multiplico un radián por 180 y lo divido por pi radianes. Multiplicar por 1
no tiene sentido. Entonces me va a quedar 180 dividido pi radianes. Y esto me da 57 grados, 17 minutos, 44,8 segundos. Habíamos visto que aproximadamente tenía 60 grados. ¿Cómo hacemos con el factor unitario? Al ángulo que queremos convertir, un radian, se multiplica por el equivalente en un sistema y se lo divide por el equivalente en otro sistema. Entonces, multiplico por 180. ¿Por qué 180 va en el numerador? Porque es al sistema al cual yo quiero cambiar. Dividido el equivalente de 180 en el sistema viejo, que es el sistema que quiero cambiar. Entonces, en el sistema radial, 180 equivale a pi radianes. Entonces, ¿por qué se llama factor unitario? Porque 180 es equivalente, es lo mismo, pero expresado en distintas unidades. Entonces, al hacer esta multiplicación, hago la cuenta y obtengo directamente el resultado. Si ustedes se fijan, esto es lo mismo que esto. ¿Cómo se hace esta cuenta en la calculadora? Y esto es importante remarcar. Si yo quiero llegar a este resultado, lo que tengo que hacer, bueno, multiplicar por 1 no tiene sentido. Entonces, una opción es usar 180 al poner grado dividido. Fíjense, si yo quiero el valor más exacto de pi, lo que se utiliza es Shift y esta tecla que tiene un pi arriba, igual. Y entonces ahí directamente el ángulo me va a quedar en grado, minutos y segundos. Vamos a ver ahora la conversión de otro número cualquiera. Por ejemplo, 35 grados, 30 minutos a sistema radial y lo haremos por los dos caminos. Entonces, con la regla de 3 simple. Y después la otra técnica, el factor unitario. En la regla de 3 simple, 180 grados equivale a pi radianes. Entonces, 35,5 grados equivale a x. Multiplico 35 por pi y lo divido por 180. Y me da el valor. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. El sistema radial no tiene unidades de medida, no tiene grado. Entonces, el resultado no puede tener grado, no tiene grado. Es un número solamente. Si quiero, le agrego al final la R de radianes. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo, en el arco que subtiende este ángulo, el radio llega a entrar 0,6 veces. Es un arco muy chiquito. Bueno, ya vamos a explicar enseguida un detalle. Factor unitario. Multiplico pi por su equivalente en el sistema que quiero cambiar. Entonces pi equivale a 180. ¿Por qué el 180 va abajo? Porque es el sistema que quiero cambiar. ¿Y por qué pi va arriba? Porque es el nuevo sistema al cual quiero cambiar. Nosotros si trabajamos en forma así algebraica, este grado con este grado que está en el numerador y en el denominador se cancela. Entonces el resultado me queda un número solo. ¿Qué pasa si yo esta cuenta la uso en la calculadora? Si yo uso la calculadora, yo les sugiero directamente trabajar con el número ya expresado en grados y no ponerle el grado. Directamente poner 35,5 por pi, shift esta tecla, dividido 180 igual. Y ahí me da directamente el número. Si ustedes por algún motivo, una opción es la siguiente. Ustedes quieren trabajar con este número, que este es el dato. Entonces pongo 35 grados, 30, de nuevo esa tecla, por pi, shift esta tecla, dividido 180, esta tecla, dividido. La calculadora no me va a cancelar como yo sé que esto se cancela y me van a aparecer los grados. Entonces, ese resultado no tiene que tener grado, entonces yo aprieto si acá en el cursor me aparece 0 grado, tantos minutos, segundos que no existen en el sistema radial, yo aprieto Shift esa tecla igual y ya apareció el resultado como lo necesito. Tengan en cuenta ese detalle. Vamos a pasar ahora, por ejemplo, un ángulo que esté expresado como pi radianes, ¿sí? Un cuarto de pi radianes, el sistema sexagesimal. Por la regla de 3, por las dos técnicas. Entonces, por la regla de 3 simple. Si yo multiplico
yo sé que pi radiane equivale a 180, un cuarto de pi radiane equivale a x. Multiplico un cuarto de pi radiane por 180 y lo divido por pi. Este pi con este pi se van a cancelar, entonces me va a quedar directamente 180 dividido 4, que en este caso es 45. En este caso lo que quiero decir es que se simplifican los pi, porque el ángulo está expresado en pi. Si lo quiero aplicar por factor unitario, a pi lo multiplico y lo divido por el equivalente, en este caso 180 dividido pi. ¿Por qué pi va en el denominador? Porque es el sistema que quiero cambiar. Y 180, el sistema 180 en el sistema sexagesimal, porque es el sistema al cual quiero pasar. Entonces me queda lo mismo. Este pi con este pi se simplifica, me queda un cuarto de 180, que es 45. Y con esto hemos terminado.